Gloria a Jesús. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Sí, le doy los anuncios propiamente, sí, de este día. Amén. Recuerde que los baños están cerrados durante, sí, la enseñanza bíblica. Si tiene niños chiquitos en la parte de atrás, los puede, sí, atender. Amén. Para mayor comodidad suya. Amén. Vamos a prestar atención a la palabra de nuestro Dios. Y les invito a abrir, sí, sus Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 6. Amén. Bien. Si quiere puestos más adelante, aquí tenemos puestos también. Amén. Libro de los Jueces, capítulo número 6. Jueces, capítulo número 6. Amén, lo tenemos. Vamos a tener una lectura un poquito larga, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo, ¿sí?, número 1 al verso 18. Lo vamos a hacer para tomar hilación en la enseñanza, ¿sí?, del domingo anterior. Jueces capítulo 6, versículo número 1 al verso número 18. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Verso 2. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal
de que tú has hablado conmigo. Todos el verso 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, sí, y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta preciosa mañana, te pedimos, mi Dios, que conforme a tu misericordia, a tu piedad, tú nos permitas, Señor amado, en este tiempo, poder escudriñar y aprender, Señor amado, de tu gran voluntad sobre nosotros. Permite que el texto bíblico, Señor amado, ministre nuestras vidas, así como la vida de nuestros niños, los cuales se encuentran en las diversas clases de la escuela bíblica. Espíritu Santo, ministranos pues, Señor, en esta mañana. Que sea también, mi Dios, el Espíritu ministrando en nuestros corazones, tirando abajo, oh Dios, cualquier barrera y obstáculo que pudiera existir en medio de nuestras vidas, que no nos permitan de pronto, Señor, asimilar esta enseñanza. Transfórmanos, Espíritu Santo, ya que estamos deseosos y anhelamos que tú, Señor amado, nos ayudes a cambiar, ya que con nuestras fuerzas no podemos, pero con las tuyas, oh Dios, haremos proezas. Háblanos pues, Espíritu Santo de Dios, conforme a la gracia y el amor que tienes para con cada uno de nosotros. Amén y amén. Bien, nos dice el libro de los Jueces, capítulo número 6. Hemos dado lectura del verso 1 al versículo número 18. Vamos a concentrarnos del verso 19 en adelante, pero a manera de decir el resumen que hemos leído, recuerde que Gedeón se levantará como un nuevo libertador dentro del pueblo o de la nación hebrea. Usted conoce ya los antecedentes previos por los primeros capítulos de este libro, que Dios cada vez que el pueblo clamaba les levantaba un libertador. Sí, el pueblo penosamente no se apartaba de la idolatría, no se apartaba, sí, de su pecado, pero Dios tenía misericordia. Recordemos, mi querido hermano, ese texto que ya lo hemos leído. El pueblo, sí, al verse oprimido, dice la Biblia, clamaba y Dios le respondía. Sí, mi amado hermano, el Señor les levantó, como lo hemos leído en estos primeros versículos, un profeta que les hizo entender, les hizo recordar todo lo que Dios había hecho en el pasado, y ahora pues les tendría también, sí, para el presente a alguien que los libre de mano de los madianitas y los amalecitas. Cuando vamos al versículo, si me acompaña por favor, verso 17, luego de que Dios, sin saberlo, claro está Gedeón, Dios comienza a hablar, sí, con Gedeón por medio de un ángel. Recuerde que Gedeón no lo sabía. Para Gedeón debió haber sido un hombre más con un mensaje de parte de Dios. Verso 17 nos dice, y él respondió, hablando de Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia, sí, delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Recordará usted que la semana anterior se hizo una pregunta, ¿no? Si Gedeón creía o no creía en la palabra que sí, Dios le había enviado. Por supuesto, sí, que la señal, si bien es cierto, puede ser considerada la petición de una señal como, sí, como una acción de duda. En el caso de Gedeón, él quería más bien despejar en su corazón esa intranquilidad, ya que él habría de ser, de acuerdo a lo que el ángel le transmitió, el instrumento que Dios habría de utilizar. Mi amado hermano, a veces sí, el hombre necesita tener estas experiencias donde Dios le ministra, donde Dios le habla para poder reafirmar tal o cual decisión en su vida. No por ello debemos de pedir señal para cada cosa.
el hombre también puede llegar diríamos, a desdibujar lo que Dios quiere hacer con nosotros. El hombre podría llegar a decir: Señor, si tú no me hablas, yo no voy a predicar tu palabra. Si tú no me das una señal, yo no voy a orar. Si tú no me muestras algo de manera sorprendente, entonces no voy a doblar mis rodillas. Mi amado hermano, en cuyo caso, si este tipo de comprobaciones o señales no aplican, porque la voluntad que ha sido revelada por Dios, como ayer también lo decíamos, no necesita ser confirmada para poder obedecerla. Si usted en la palabra, por ejemplo, ya puede leer y aquí se le dice que debe de orar, usted no debe de pedir confirmación de Dios o señal de Dios para hacerlo. Simplemente tiene que obedecer a esa palabra. Usted no le puede decir a Dios: Señor, quiero que me confirme o me deje una señal para ver si salgo a evangelizar. Eso ya es una revelación dada por Dios en su palabra, y a usted y a mí me toca obedecerla, no pedir confirmación de la misma. ¿Cuándo uno podría llegar a pedir una confirmación o una señal de que Dios sí quiere en mi vida hacer algo? Cuando Dios me ordena o me envía a hacer algo, sí, de manera muy puntual y específica en mi vida. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien sí sienta en Dios la necesidad o la carga de ejercer dentro de una iglesia un determinado ministerio. En ese sentido, por ejemplo, es menester, es de importancia pedir en Dios confirmación en su palabra. Sí, y aún inclusive, si fuere posible, una señal que nos pueda orientar para poder llevar a cabo tal o cual objetivo. ¿De qué otra manera también uno pudiera llegar a pedir señal o pruebas de Dios? Sí, cuando uno, por ejemplo, ha sometido su vida para el casamiento, desea casarse. Es necesario también, mi amado hermano, en estas decisiones tan trascendentales en la vida, pedir al Señor su guía, su poder, su señal para confirmar quién es la persona indicada que estará conmigo durante toda mi vida. Son decisiones trascendentales y muy particulares que necesitan en Dios y en su palabra una confirmación para no equivocarnos, sí, en este tipo de decisiones tan importantes. Mi amado hermano, pero a veces el pueblo, vuelvo y repito, desdibuja lo que Dios sí ya nos ha ordenado y quiere confirmar algo que ya Dios hace rato que lo ha confirmado por medio de las Sagradas Escrituras. Sí, de ahí, mi amado hermano, que Gedeón, frente a este desafío de irle a hacer frente a quienes, a un ejército vasto como lo eran los amalecitas y los madianitas, solicitó en reiteradas oportunidades confirmación o señal de Dios. La Biblia, de hecho, Jesús nos dice algo interesante respecto a esto. Acompáñenos, por favor, al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4. Simplemente para remarcar así lo que estamos diciendo. Evangelio según San Juan, capítulo número 4. ¿Ya lo tiene? Versículo 48. Jesús dijo algo referente, sí, a esto de pedir señales, sí, o confirmaciones de algo que ya estaba debidamente establecido. Dice la Biblia: entonces Jesús le dijo: si no viereis, ¿qué cosa? Señales y prodigios. ¿En qué catálogo o en qué postura el Señor los tiene? Dice ahí: no creeréis. Mire, la forma en este caso de ver si el Señor frente a las señales es simplemente un sinónimo de incredulidad. ¿Por qué la gente pide señales? Porque la palabra como tal no le basta para poderla considerar, para poderla tomar como algo firme. Mi amado hermano, el Señor nos dice aún más adelante, si me acompaña por favor al capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan. Capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, versículo número 2,
Y espero que nosotros no estemos en este grupo o en este tipo de personas. Dice, y le seguía gran multitud, hablando de Jesús. ¿Pero por qué le seguían? Porque veían las señales que hacía en medio de ¿quiénes? En los enfermos. ¿Y qué hay si Jesús no hubiese hecho milagros? ¿Ah? ¿Verdad? Si Jesús no hubiera hecho milagros, señales, prodigios, de seguro la gente no lo hubiera seguido, no le hubiera creído. Mi amado, aprendamos pues nosotros a ser un pueblo de fe, no un pueblo que quiera corroborar el poder de Dios. Aún podría yo argumentar en tiempos presentes, muchos creyentes se decepcionan de Cristo porque no ven a sus oraciones las señales que ellos están demandando. Señor, si no me sanas, entonces no voy, nuevamente en este caso a seguir o a permanecer. Y mucha gente se abre del evangelio porque el Señor no le da señales. Mi amado hermano, el pueblo de Dios o los hijos de Dios no estamos, en este caso, sujetos a que Dios nos compruebe su poder. Nosotros seguimos y servimos a Cristo por la fe, no por lo que Él nos pudiera llegar a demostrar. Ya Él nos lo demostró todo en la cruz del Calvario. Ahí el Señor dejó establecido visiblemente su poder y su milagro, porque venció la muerte y resucitó, y juntamente con Él nosotros. Amén. Por medio de la fe, no por las señales. Dice la Biblia en su palabra, retomemos por favor Jueces y vamos a introducirnos en esta mañana al estudio de este día. Desde el verso número 19 en adelante. Ahora recuerde, previo el verso 18, antes de continuar con el 19. Leamos el 18 para recordar. Te ruego, le dice ahí, ¿quién? Gedeón. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? Al ángel, pero recuerde que él no sabía que era un ángel. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva o regrese a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ¿quién? Delante de ti. Dice ahí, y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Ahora, para Gedeón, recuerde, hasta esa instancia, el ángel no le había demostrado absolutamente nada. Solamente le había proporcionado ¿qué cosa? Su palabra. ¿Qué palabra es la que le había dado el ángel a Gedeón? Ve que con esta tu fuerza vas a librar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y yo obviamente le decía el Señor por medio de ese personaje, yo estaré contigo, ¿verdad? Es decir, lo vas a hacer, pero no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con mi respaldo. Ahora bien, la Biblia pues nos dice en el verso 18 que Gedeón por su parte quiere, diríamos en agradecimiento a esa palabra, quiso darle ¿qué cosa? O presentar ¿qué cosa? Una ofrenda para Dios. Y esto obviamente se encaja aún con lo que el Señor nos declara en el Nuevo Testamento. Todo lo que pidieres debemos de pedirlo con acción de gracias, como que si ya lo hubiéramos recibido. No lo tenemos, pero igual se lo agradecemos como que Él ya nos lo hubiera otorgado. Ahora, dice la Biblia en el verso 19, y entrando Gedeón, ¿en dónde entró? ¿Dónde vivía Gedeón, por cierto? ¿Dónde vivía el pueblo? En ese entonces, recuerde que leímos ya ese texto, veía en medio de los peñascos, en las endijas de la tierra, ahí vivían. ¿Por qué? Por causa de ¿quiénes? De los amalecitas y de los madianitas, los cuales llegaban, dice, como langostas y arrasaban con todo. ¿Y sabe cuál era el punto también esencial de ese ataque? Es que no solamente llegaban, devastaban y se iban, no, llegaban con sus familias y una vez que se asentaban ahí, se quedaban viviendo ahí, comenzaban a mermar todo. Y ellos no podían salir a consecuencia de, en este caso, de la invasión que ellos realizaban. Mi amado hermano, dice pues la escritura en el verso número 19, entró Gedeón y preparó un cabrito, dice ahí, y panes
sin levadura, dice ahí, de un efa de harina. Ahora recuerde que el efa es una medida. Sí, es una medida. ¿A qué responde el efa? A 10 kilogramos de harina. Sí, si lo queremos pasar a nuestra medida actual. Sí, 10 kilogramos de harina. Recordando que no había mayor cantidad, ¿sí?, en este caso, sí, de alimentos. Sí, Gedeón lo hace con lo que tiene. ¿Y qué es lo que le presenta? Un cabrito y también panes sin levadura. Versículo número 19. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de ¿qué? De aquella encina. Pregunto, yo di el significado, sí. ¿Qué cosa era una encina? Un árbol grande y frondoso. Posiblemente ¿qué tipo de árbol? Posiblemente un roble. Sí, que son árboles muy grandes y muy frondosos. Posiblemente un roble. Dice ahí, y sacándolo se lo presentó de aquella, dice ahí, en aquella encina. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí vamos a entrar en una nueva perspectiva de enseñanza. Verso número 20. Entonces, recuerde que Gedeón, y mire que le he estado remarcando esto, recuerde que Gedeón no sabía que este personaje era un ángel. Entonces, el ángel de Dios le dijo, y aquí le voy a preguntar yo a usted, toma la carne y los panes sin levaduras y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él, dice ahí, lo hizo así. Es decir, Gedeón lo hizo así. Mi pregunta para usted, ¿por qué? ¿Por qué solicitó todo esto? Recuerde cómo termina el versículo número 19, que dice, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Véalo de esta manera. Si Gedeón va con una olla, recuerde, porque lo preparó no de manera asada como era la costumbre, sino lo cocinó. Eso obviamente también me da a mí un tips, adicional. Que no hacían sacrificios en la parte externa para no llamar, ¿qué cosa? Hacia afuera. La atención. Recordando que el humo que hubiese levantado cualquier sacrificio en la parte exterior hubiese llamado la atención de ¿quiénes? De madianitas y amalecitas también. Y hubieran dicho, mira, ya hay fuego, algo deben de estar cocinando. Y hubiera provocado la atención y el llamado de esos enemigos para que vayan a ese sector. Tuvo que cocinarlo dentro de la peña. ¿Sí? Ahora, él lo saca, dice la Biblia, con panes. Y dice en el versículo, termina el verso 19 diciendo, y se lo presentó delante de aquel personaje. Recuerde que para nosotros, la Biblia ya nos anticipa desde los versos anteriores que él era el ángel de Dios, pero recuerde, Gedeón no lo sabía. Ahora, ¿por qué este personaje le dice a Gedeón, cógelo, tómalo, riega el caldo, en este lugar, y ahí, preséntalo? ¿Por qué no lo hizo el personaje o el ángel? ¿Por qué? A ver, levante su mano y opine. A ver, mano Freddy. Porque era una ofrenda, ya, en parte, sí. ¿Por qué más? A ver. Estamos como en escuelita hoy día. A ver, levante la mano. Por obediencia, dice. Ya, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué el ángel le dice que haga esto? Si ya la ofrenda estaba depositada delante de quién, dice la Biblia. Recuerden el verso 19, él saca estos elementos y se lo presenta delante del ángel. Ya lo puso ahí. Recuerde, verso 19 nos termina diciendo, y se lo presentó debajo de aquel gran roble, de aquella encina. Ahí se lo dejó. Y el ángel, recuerde que Gedeón no lo sabía. Le dice en el versículo número 20, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña o sobre esta roca,
ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Ahora, sin querer entrar en algún tipo de litigio en la respuesta. Mi amado hermano, sí, era evidente, era una ofrenda. De hecho, cuando vamos a la escritura, sí, recuerde mi amado hermano lo que dice, vuelva por favor conmigo a la escritura, versículo número 17. Yo te ruego, le dice él, Gedeón, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Verso 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante, ojo, ¿delante de quién? Delante de ti. Ahora, la ofrenda, de acuerdo al canon bíblico, a la enseñanza bíblica, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Todo lo que el hombre ofrecía dentro del ritual de culto no era para el hombre, era exclusivamente para Dios. Si este ángel hubiese pretendido aceptar dicha ofrenda, yo le aseguro que Dios lo hubiera consumido al ángel. ¿Sí? Porque el hombre no merece ofrenda o no debiera de merecer ofrenda de ningún otro hombre, o pleitesía o reverencia, ¿sí? O adoración de ningún otro hombre. ¿Sí? El ángel conocedor, ¿sí? De esta, diríamos así, reglamentación, mi amado hermano, se exime en todo el proceso de la presentación de ofrenda de él tener contacto con la misma. ¿Sí? Él se exime porque él sabe cuál es su postura, su posición dentro de la jerarquía celestial. Amén. El ángel se asegura de no participar bajo ningún aspecto durante todo el proceso de la presentación y aún también dentro ya de la consumación de la ofrenda. Y él no quiere meterse con esto, sabiendo aún más que la ofrenda, recuerde, era de Gedeón, no para él. Él era solamente un mensajero, un portador de las cosas de Dios. Mas él no podía recibir bajo ninguna circunstancia si pleitesía, reverencia o adoración. Mi amado hermano, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, acompáñeme a un texto que usted y yo ya lo hemos leído en otras oportunidades, pero que calza, sí, hacerlo en este tiempo. Acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. ¿Lo tiene? En el capítulo número 22, el último capítulo de la Biblia. Este es un texto para que lo vuelva a recordar y subráyelo para que no se le olvide de pronto. Verso 9, mira lo que nos dice el Señor. Apocalipsis 22, versículo número 9. Pero él me dijo, ¿sí? Antes de seguir leyendo, ¿cuál era diríamos, el escenario? ¿Cuál era la situación en ese entonces? Recuerde que el Apocalipsis es revelado o dado a conocer a uno de los siervos de Dios, en este caso ¿a quién? Al apóstol Juan. Revelado y dado a conocer por un ángel, sí, el cual aparece desde el mismo capítulo número 1. Recuerda que es un ángel de Dios el que le da a conocer a Juan todas las cosas o de los acontecimientos que habrían de venir en el futuro. Y ya al término de tanta gloria, de tanto mensaje y de tanta manifestación gloriosa, ya estando ellos dos prácticamente ya casi como al despedirse, dice el verso número 9, pero él me dijo, sí, versículo 8, 8 y 9. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar. ¿Qué dice? A los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Verso 9. Pero ¿qué le dijo el ángel? Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo o servidor tuyo, de tus hermanos los profetas,
y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y cómo termina en esa última parte? Si vas a adorar a alguien, ¿a quién dice que adore? Adora a Dios. Y de esa manera, mi amado hermano, ¿qué es lo que se podría concluir en esa última expresión? Que el único merecedor de ofrenda, adoración, exaltación, reverencia es solamente Dios, no ningún otro ser. Mi amado hermano, retomando por favor, el libro de Jueces, capítulo número 6. Jueces, capítulo número 6. Nos dice el Señor, verso número 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. ¿Y qué hace Gedeón? Dice, y él lo hizo así. Ya sabemos por qué. Porque el ángel no quería tener, ¿qué cosa en este acto? Ningún tipo de contacto. La ofrenda, si él ponía un dedo en la ofrenda, la empañaba. Sí, la empañaba. ¿Por qué? Porque la ofrenda tenía que llegar íntegramente ¿a quién? A Dios. Aún el mismo Cristo Jesús, después de la resurrección, María quiso coger y abrazarlo, María Magdalena. Pero luego de la resurrección, Jesús tenía que presentarse primeramente ¿a dónde? ¿Ante quién? Porque él era la ofrenda, única al Padre. Dice, no me toques porque todavía no he ido a mi Padre. Mi amado hermano, y de esa manera Jesús también, al igual que la ofrenda de Gedeón, no es tocado, no es manchado por ningún ser humano hasta que primero Dios no lo reciba a él como sacrificio de olor fragante delante de su Padre. Amén. ¿Quiere leerlo? Vayamos por favor al Nuevo Testamento. Es un texto que no lo tenía en referencia, pero el Espíritu Santo sí. Vayamos por favor a los evangelios. Si no me falla la memoria, Evangelio según San Lucas. Si no me falla la memoria, si no lo buscamos. Juan, capítulo 20. Sí, Evangelio según San Juan, el último evangelio. Juan capítulo número 20. Leamos por favor desde el verso 11 al verso número 17. ¿Lo encontró? Dice el Señor. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Verso 13, léalo por favor. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Pero por qué? Porque su cuerpo, ¿cómo estaba ya ahora? Glorificado. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, la persona encargada dentro, diríamos, del cuidado, de los sepulcros, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y ahí como que sus ojos fueron abiertos. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús, al igual que esa ofrenda, mi amado hermano, no puso en ese sentido, dedo alguno para que no se empañase, ¿qué cosa? La ofrenda que habría de presentarse. Cuando retomamos Jueces capítulo número 6, versículo número 21, así lo corrobora el texto bíblico. Y extendiendo el ángel de Jehová, dice ahí, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo o el bastón de pastor que tenía en su mano, ¿qué hizo? Tocó, mire, con la punta, se aseguró de que su cuerpo no tocase, sino con ¿qué? Con el extremo del bastón o del báculo, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. ¿Y qué sucedió? Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. ¿Y qué pasó? Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y eso sí, obviamente debió haber espantado ¿a quién? Porque ahí supo Gedeón quién era el que estaba delante de él. Imaginémonos que el ángel hubiese recibido la ofrenda y Gedeón hubiese quemado él la ofrenda delante de ese personaje. Mi amado hermano, le aseguro que Gedeón, si hubiera hecho este acto, le hubiese dado la pleitesía al mensajero, pero no al que le habían dado el mensaje, que era Dios. Mi amado hermano, la escritura pues nos da este tipo de advertencias. Cuando leemos el verso 22, entonces vemos la reacción de Gedeón. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, no Jehová, su ángel, dijo: ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Es decir, mi amado hermano, que él sintió en su interior, en este caso un ser, se sintió a sí mismo como un ser indigno de haber tenido semejante encuentro. Pero Jehová le dijo, eso ya hablándole a su corazón: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Evidentemente la Biblia también advierte que no hay hombre que vea al Señor y pueda seguir con vida. Mas sin embargo, cuando su protección y cuando su propósito está para poder en nosotros hacer algo, el Señor nos permite por medio de su gracia seguir viviendo. Versículo número 23. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Pero recuerde, Gedeón, ¿qué cosa le había pedido al Señor? Una señal. Y esa señal, mi amado hermano, estaba pendiente. Recuerde que Gedeón trajo una ofrenda como señal de gratitud de la que es de la señal, si vale ahí el término también, para que la señal también pudiese cumplirse. Versículo número 23. Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Ahora bien, vamos a entrar, dentro de esta situación en un nuevo aspecto. ¿Cuál es ese aspecto? Por favor, lea conmigo el versículo número 24. ¿Qué nos dice? ¿Qué cosa edificó allí Gedeón? Altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón. ¿Qué significa? Ahí mismo en el pie, Jehová es paz. ¿Paz por qué? Porque él le había permitido en un tiempo de tanta angustia, dolor y crisis, poder tener consolación en su corazón al saber que Dios no se había olvidado de ellos. Recuerde que aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel con nosotros. Jehová, dice Salón, así llamó ese altar. De seguro ese altar, dice la Biblia, lo edificó allí. Es decir, ¿en dónde? Donde fue consumida, ¿qué cosa?
la ofrenda en esa piedra, en esa roca. Dice el Señor, el cual permanece hasta hoy en Ofra, dice ahí, de los abiezeritas, es decir, de la familia de su padre. Verso 25. Ahora, la ofrenda estuvo ya dada. Sí, se hizo el altar, el ángel había desaparecido, Dios le había confirmado en su corazón de que esté tranquilo, sí, pero Dios tenía que cumplir, en este caso, parte de ese compromiso, sí, otorgado para Gedeón. Demostrar, mi amado hermano, sí, por medio de una señal, sí, que Gedeón era o habría de ser el instrumento de Dios en sus manos. Ahora, mi amado hermano, aquí hay un antecedente. El pueblo no se había arrepentido. Recuerde, mi amado hermano, y vuelva por favor conmigo a Jueces capítulo número 6. Jueces capítulo número 6. Versículo, versículo número 8. Dice el Señor, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Recuerda usted qué cosa era un profeta? Era un mensajero, un portador de la palabra, sí, del Señor al pueblo, el cual les dijo, así ha dicho Dios, Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué había sucedido? ¿Qué dice la parte final de ese verso? Pero no habéis, ¿qué cosa? Obedecido a mi voz. ¿En qué condición estaba el pueblo? En desobediencia. En desobediencia. Y cuando hay desobediencia, por más que uno clame, por más que uno busque, si la desobediencia está ahí o permanece ahí, de seguro no o nada sí se hará. Dios cerrará sus oídos, Dios cerrará su corazón y nos dejará palpar también sí las consecuencias de nuestra desobediencia. Usted no puede, mi amado hermano, pretender que Dios le responda o que Dios lo ayude si usted no abandona su pecado. Si usted no se decide a decirle a eso que lo tiene esclavizado en el vicio de pronto, a decirle adiós a ese tipo de acciones. Si usted quiere caminar su vida cristiana arrastrando, diríamos desobedientemente, en su vida, todas aquellas cosas que Dios en este caso las aborrece, Dios nunca, a nosotros nos va a poder llegar a usar, ni mucho menos a bendecir. Mi amado hermano, la escritura es clara al respecto. Cuando vamos a leer, al versículo número 25, luego de que ya Gedeón ha cumplido la primera parte de este proceso, el Señor dice la Biblia en el verso 25 lo siguiente: aconteció, póngale asunto a este texto, que la misma noche, es decir, ¿verdad?, en la noche de que en las horas de la mañana se había llevado el sacrificio, aconteció que en la misma noche le dijo Jehová. ¿Qué cosa ahora? Él había ofrecido, en este caso, un sacrificio. Pero el pueblo, recuerda, no se había arrepentido. Toma un toro, le dice ahí. ¿De dónde? ¿Ah? Del hato, de tu padre. Así como cuando uno ve en multitud de lobos o de perros, como manada o jauría. Mi amado hermano, en lobos es manada, en perros se podría decir jauría. En el tema del ganado vacuno se lo conoce como el hato, o la agrupación de este tipo de animales. Y le dice el Señor, toma un toro del hato de tu padre, y dice el segundo toro que sea de ¿cuántos años? Es decir, en la edad más viril, del animal.
de 7 años. Recordando que el 7 también significa plenitud o totalidad o llenura. ¿Para qué, mi amado hermano? Para que se lleve a cabo, sí, un sacrificio. Usted recuerda lo que dice el libro de Levítico en el capítulo número 5, verso 17. Acompáñame, por favor. Perdón, Levítico 17. Levítico 5, 17 es, ¿sí? Si alguna persona ha cometido pecado aún sin saberlo, a sabiendo, igual llevará su pecado. Levítico 17, versículo número 10 y 11. ¿Lo tiene? Levítico 17, versículo número 10 y 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Verso 11. Porque la vida de la carne, ¿dónde se encuentra? En la sangre está. ¿Y qué dice el verso? Y yo os la he dado, ¿qué cosa? La sangre, para hacer, ¿qué cosa? Expiación, es decir, limpieza, purificación, sí, sobre el altar. ¿Pero para qué? ¿Sí? ¿Para qué traer qué cosa? A nuestras almas, ¿qué cosa? Para vuestras almas, la misma sangre hará expiación, dice, por la persona. Esta regla bíblica, mi amado hermano, fue una reglamentación que duró hasta la eternidad, hasta los tiempos de Cristo. Por eso es que Cristo tiene que morir en una cruz. Y por eso es que Cristo tiene que derramar hasta su última gota de sangre. Recuerda que cuando uno de los soldados atravesó a Jesús por medio de la lanza, ¿qué salió de su cuerpo? Sangre con agua. Sinónimo de que ya en Jesús no había ya no había prácticamente nada de sangre en su cuerpo. ¿Y cuál es el objetivo? Hacer expiación por medio de esa sangre, al hombre. Ahora, Dios le pide a Gedeón, sacrificio de sangre. ¿Por medio de qué? De estos toros. Versículo número 25. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Muy importante. Y mire, y eso demuestra en la condición que estaba el pueblo, aún la propia familia de Gedeón. ¿Qué tenía, mi amado hermano, el pueblo? Y mira, el pueblo había clamado. El pueblo le había dicho a Dios: Señor, ya no soportamos más a los madianitas, ya no soportamos más a los amalecitas. Estamos ya cansados de andar cada vez mendigando comida, de andar cogiendo las sobras de entre los campos para alimentarnos. Pero, oh sorpresa, en sus casas, ¿qué cosa había? Mira lo que dice el verso número 25. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Mire, ¿qué había en la casa? En la casa de Gedeón, ¿qué había? Ahora, usted se da cuenta, mi amado hermano, que mientras el pueblo clamaba por ser liberado, en la casa había altar para Baal. Cosa paradójica, diría cualquiera. Cosa de no creer. Pero, mi amado hermano, el pueblo, penosamente a veces camina bajo este tipo de circunstancias. Que buscan de Dios, vienen a la iglesia, leen la Biblia, cantan alabanza, pero en casa siguen teniendo altares a los dioses paganos. Todavía se mantiene la idolatría, o se mantiene de pronto, la obstinación o la rebeldía. Mi amado, no podemos caminar en dos sendas. No podemos compartir nuestro amor o nuestra búsqueda a Dios también con los ídolos. Porque hay quienes podrían decir: hermano, yo soy cristiano, pero me pego mis copitas de vez en cuando. Pero soy cristiano. Soy cristiano, pero todavía conservo esas amistades que me hacen hablar más de la cuenta, porque cada vez que estoy con ellos, palabras de grueso calibre igual siguen saliendo de mi boca. Y es decir, los altares siguen estando ahí. ¿Sí me está entendiendo?
No puedes caminar una vida cristiana con altares dentro aún de tu propia casa. Hay quienes levantan altar a Baal o a dioses paganos en los trabajos. Hay quienes tienen altares reservados donde estudian. Hay quienes tienen altares, mi amado hermano, sí, aún diríamos dentro de su propio corazón. Ahí donde nadie los ve, ellos todavía están adorando a otros dioses. Adorando de pronto un deporte más que a Dios. ¿Verdad? Adorando, mi amado hermano, a aquello que tú sabes que por la Biblia, sí, el Señor aborrece. ¿Cuál es tu Baal? Tu negocio, tu marido, tus hijos, tu casa, tu jaba de cerveza. ¿Cuál es tu altar? Ojo, Dios no va a librarte si tú no derribas ese altar. Eso tenlo por seguro. Si tú quieres ir a la guerra con un altar a Baal en tu vida, déjame decirte que cada vez que tú quieras ir a guerrear, vas a ver fracaso y derrota. Porque Dios no va a pelear junto a ti, sino que va a pelear contra ti. Amén. Y eso es lo que va a suceder. Por eso es que Dios, antes de poder revelar cualquier señal, antes de darle cualquier comprobación de su poder o de su dirección, el Señor lo primero que le hace es: mira, tu vida tiene que estar limpia para poder yo revelarte, sí, mis secretos. Mucha gente dice: Señor, quiero saber tu voluntad. Señor, quiero saber qué tienes para mí. Pero el pecado lo sigue teniendo. El altar sigue estando edificado ahí. Nunca el Señor te va a revelar algo si hay un altar que se levanta como oposición a lo que Dios quiere darte a conocer. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, recuerda, este pueblo que había clamado. Mira lo que dice el verso 6 antes de avanzar con la lectura que estamos teniendo. Del mismo capítulo 6 de Jueces. Jueces capítulo 6, verso 6. Es importante recordar este versículo. De este modo, mira lo que le pasaba al pueblo. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, estando en calamidad, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Pero recuerda, clamaron, pero igual los altares estaban ahí. Pregunto, ¿Dios tiene o no tiene misericordia? Decimos nosotros a manera de expresión: Dios ama al pecador, pero aborrece. Ahora, no te confundas. Dios puede escuchar al pecador, pero Dios no puede usar al pecador cuando hay pecado. ¿Sí? Dios puede escuchar al pecador, pero no podrá usar al pecador cuando hay pecado. Debe de salir el pecado de tu vida para que Dios pueda usar, ¿sí?, tu vida para sus propósitos. Los altares tienen que ser destruidos. Dice el versículo número 25: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba, ¿qué cosa? Derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también. Recuerda, ¿quién era? Dice ahí la imagen de Acera, que está junto a ¿qué cosa? Junto al altar de Baal. Ahora recuerda esto, mi hermano. ¿Quién era Acera? Yo ya he explicado todo esto. La esposa de Baal. ¿Y en dónde se levantaba a la diosa Acera? ¿En dónde? Se la tallaba ¿en dónde? En los árboles. En los árboles. Ya no se acuerda de las enseñanzas. Va a tener que volver a los videos como para poder recordar. Sí, ahí se las tallaba. El altar a Baal era un altar de piedra, bien edificado. Y ahí se hacían sacrificios. Y este altar se levantaba junto al altar de Acera, que eran los árboles más frondosos. Sí, y ahí se tallaba, se dibujaba a una mujer.
¿sí? O a una diosa en forma de mujer, la cual era la diosa de la fecundidad. Y sobre ella también se ofrecían frutos de la tierra en agradecimiento por las cosechas. La gente ya no le agradecía a Dios, sino que le agradecía a la diosa. Como mucha gente aún, ¿sí?, pretende que agradecerse a sí mismo cada vez que lleva algo a la casa. Uy, hoy día sí que me saqué el aire y por eso es que hay que comer en esta casa. ¿Verdad? Y se olvidan que es Dios el que les dio la fortaleza, la fuerza, que ha sido Dios quien les dio la energía y aún los negocios para que se concreten y luego ellos puedan llevar el alimento a la casa. ¿Sí? Porque si Él desea, te manda una buena enfermedad, te postra en la cama, mi amado hermano, y no te queda hálito ni para mover un dedo. Y aún así Dios sigue teniendo misericordia y te envía el plato a la cama para que puedas comer. Mi amado, el Señor le dice a Gedeón, si derriba, porque ahí está el asunto, derriba el altar. Tomar el toro era fácil y matarlo también, pero derribar el altar que es su propio padre lo había edificado, entonces Dios lo pone en camisa de 11 varas. ¿A quién? A Gedeón. Porque eso ya demandaba una confrontación. ¿Contra quién? La cosa ya no habría de ser tan sencilla. Dios prácticamente lo manda a Gedeón a enemistarse con su familia. ¿Pero por causa de qué? De la obediencia a su palabra. Mi amado hermano, porque a veces hay que pagar el precio, ¿sí?, del cristianismo. A veces hay que tomar la cruz y ponernos la cuesta, ¿sí?, a pesar de ¿sí?, del qué dirá, aún de tus propios seres queridos. Que solo pasas metido en la iglesia. Así es, porque antes pasaba solo metido en la cantina. ¿Ah? A diferencia que de la iglesia vengo contento y feliz, ¿verdad? Que de la cantina venía a hacerte problema y a meterte golpe. ¿Verdad que es así? Mi amado hermano, la Biblia nos dice, versículo número 26, luego de que haga todo esto, ¿qué cosa? Sacrificar los toros, ¿qué más? Derribar el altar de ¿qué? De Baal. Y cortar ¿a quién dice? Tenía que tirar abajo el árbol de acera. Yo me imagino que al día siguiente salía el papá. ¿Y el árbol quién hizo? ¿Quién derribó acera? ¿Verdad? Debió haber sido terrible, porque todo eso el Señor se lo pidió que lo haga por aquella noche. Versículo número 26. Y luego le dice el Señor, no, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, es decir, en la parte más alta. Sácala de en medio de los árboles y ponlo en el lugar más alto, visible, donde todos lo puedan ver. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo dice, en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ajá. ¿Y eso qué significa? Le pregunto, a ver, respóndame. ¿Que no había más madera por ahí? ¿Qué quería? Ah, ¿Dios qué quería hacer con esa diosa? Quemarla, pero ¿por qué? ¿Qué quería? Bueno, humillar, destruir, si todo aquello que si en el pueblo había puesto su esperanza. Todo aquello en que el pueblo estaba antes concentrado diciendo, ay, si no es por fulanito, si no es por tal santito, si no fuera por mi Diosito, por mi virgencita, en nada, no. Olvídate de eso. Mi amado hermano, Dios es uno solo. Recuerda que la semana pasada, de hecho, en esta semana, vimos un texto en el libro de los Salmos. ¿Cuántos se recuerdan? Con respecto a la idolatría.
¿Qué salmo era? Acompáñeme, por favor. En el libro de los Salmos, capítulo 115, verso 3 al verso 8. ¿Ya lo tiene? Por eso es importante no perderse los cultos, ¿verdad? ¿Cuántos se pierden los cultos? Salmo 115, verso 3 al 8. ¿Ya lo tiene? Nuestro Dios, recuerda, esto es muy importante. ¿Dónde se encuentra nuestro Dios? No está en la tierra, ¿verdad? De manera obviamente presencial. Nuestro Dios está en los cielos, ahí está su morada. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Dónde está tu Dios, mi amado hermano? En los cielos. Y desde ahí recibes por medio de Cristo, sí, y por medio del Espíritu Santo sus bendiciones, su dirección, sí, y por medio de su palabra, mi amado hermano, está ahí palpablemente, visiblemente su voluntad para ti. Mi amado, Dios le dice a Gedeón: corta, sí, a esa imagen, y de ella, sí, pondrás la leña para poder, sí, elaborar, sí, en este caso, o consumir el segundo sacrificio. El primer toro, ¿para qué servía? Para limpiar el pecado del pueblo. El segundo, para ofrecerlo en holocausto, ¿a quién? A Dios. De 7 años. Versículo 26. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ahora, quiero concluir ahí, sí, esta enseñanza. Mi amado hermano, tú no puedes tener 2 altares en tu vida. Tienes que derribar uno para poder levantar el otro. No pretendas, sí, como lo dice el Señor, servir a dos señores. Jesús tuvo una determinación con respecto a esto. O se sirve al uno y se menosprecia al otro, o viceversa. Pero a ti y a mí me corresponde derribar, sí, cualquier altar que no sea el altar para mi Dios. Hay un texto muy importante que quisiera compartir para concluir esta enseñanza hasta el versículo 26, el cual se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo número 1, verso 16 en adelante. Acompáñame, por favor. Libro de Isaías, capítulo número 1, verso 16. Y esta debería de ser, ¿sí?, la regla para poder derribar esos altares. ¿Lo tiene? Lavaos, ¿sí?, o purifícate y limpiaos. Ambos tienen la misma connotación: purificación, sí, limpieza. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Quitad la iniquidad o la maldad de vuestras, ¿de qué? A Dios no se le debe de decir, se le debe de demostrar que el pecado nada tiene con nosotros. Amén.
¿Sí? Dice el texto, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿De qué manera? Dejad de hacer lo malo. Amén. Verso 17. ¿Qué debemos entonces hacer? Aprended a hacer el bien. Ahora, ¿dónde yo puedo aprender acerca del bien? En su palabra. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y entonces, ¿qué dice el verso 18? Luego de que le hayamos a Dios demostrado nuestro cambio, ¿qué dice la Biblia? Venid luego, dice Jehová, y estemos, ahora sí, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque no se puede uno ponerse a cuentas con Dios sin dejar el pecado. Amén. No podemos, mi amado hermano, venir a cuentas con Dios si el pecado todavía está enraizado en mi corazón. Dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cumplirá Gedeón la demanda de derribar el altar de su padre? ¿Lo podrá hacer? ¿Tendrá la valentía para poder hacerlo? ¿De qué manera esto, si acaso lo lleva a cabo, va a repercutir en medio de su propia familia y no se diga en medio del pueblo? Si lo quiere saber, el próximo día domingo, sí, lo podrá conocer con la ayuda del Espíritu Santo. Mientras tanto, si el Señor le habló en esta mañana, puede rendirle una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios maravilloso. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor, por habernos otorgado en este tiempo, en esta mañana y tarde ya, de tu gracia y de tu misericordia, porque tú nos has revelado tu voluntad. Pero no lo hiciste solamente para tener mayor conocimiento, sino más bien, oh Dios, para que ese conocimiento pueda ser llevado a la práctica. Tú conoces, oh Dios, si en nuestras vidas hay altares que necesitan ser derribados. Yo te suplico, oh Cristo amado, que por medio de tu poder, por medio de tu mano, de tu fuerza, me ayudes a derribar ese altar. No quiero servir a dos señores. No quiero, oh Dios, divagar entre dos caminos. Quiero decidirme por Cristo. Quiero decidirme por tu palabra. Ayúdame a derribar ese obstáculo que no me permite, oh Dios, glorificar tu nombre de una manera maravillosa. Señor, me arrepiento de mi pecado y de mi maldad. Y yo velaré cuidadosamente para que mi vida sea de exclusividad tuya. Ayúdame con tu espíritu para yo permanecer en tus caminos. Es mi compromiso, mi Jesús, de mantener mi mente, mi vida, mis pensamientos, mi cuerpo 100% consagrados a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.